Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Perú 21 TV. Mi nombre es Mayra Calderón y a continuación vamos a hablar sobre lo que ocurrió esta madrugada, una reunión en el Ministerio Público entre la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y sus principales asesores, y que finalmente firmaron, o ella firmó, la destitución de Marita Barreto. La resolución iba a ser publicada hoy, pero ya no se calzó el tiempo, entonces se va a materializar de oficializar mañana. Pero este cuaderno de ocurrencias del Ministerio Público ha registrado el ingreso de la fiscal de la Nación y sus asesores la noche del domingo hasta la madrugada de hoy. Bueno, lo que además dice nuestra noticia también en las redes de Perú 21 es que se decidió expulsar del Ministerio Público a su asesor más cercano, Jaime Villanueva, quien ha sido además detenido y que supuestamente se encontraba enfermo en una clínica. Bueno, ya ha sido detenido. ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, el detalle del cuaderno de ocurrencias data de que Elmer Ríos, por ejemplo, coordinador del equipo especial del caso Cuellos Blancos, se reunió entre las 20 horas y 38 con las 3:42 de la mañana. Así lo mismo con otros asesores de la fiscal. Y la resolución habla básicamente de la destitución de Marita Barreto. Pero luego se ha conocido además este operativo Valquiria encabezado por la fiscal que investiga al poder, Marita Barreto, donde acusa directamente a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, de encabezar una organización criminal con fines políticos y de blindaje. Bueno, vamos a hablar sobre este tema con el ex defensor del pueblo, Eduardo Vega, que ya se encuentra conectado con nosotros vía telefónica. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenas tardes, Mayra. Muchas gracias por la entrevista. Lo que se ha podido conocer de parte de la investigación de la fiscal Marita Barreto y lo que dice aquí en esta operación llamada Valquiria, que ha determinado en la detención de uno de los principales asesores de Patricia Benavides, fiscal de la Nación, es que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, había utilizado o dejó que el poder político se entrometiera dentro del Ministerio Público. Tal es el caso que hay conversaciones, chats que han sido revelados, que por ejemplo, en la designación del defensor del pueblo, ¿no? Ahora se sabe que su elección fue parte de una negociación, un tráfico de influencias dentro del Congreso de la República, estas comunicaciones que existían. ¿Cuál es la opinión que usted tiene sobre todo lo que está pasando? Mayra, estamos frente a un caso gravísimo nuevamente, una vez más en el país, de tráfico de influencias, de corrupción desembosada y de finalmente de cómo en el Perú se negocia bajo la mesa una serie de decisiones que tienen que ver con la institucionalidad y que debilitan finalmente toda la lucha contra la corrupción, que ponen en juego las autonomías de las instituciones públicas. Y que viene este debilitamiento de las autonomías, creo que ese es el rasgo de los últimos años, Mayra, viene de las propias autoridades que dirigen las instituciones autónomas, ¿no? No es casual, creo que la investigación es bastante contundente, las evidencias son bastante claras, como los asesores más cercanos de la fiscal de la Nación negociaban, como bien se ha dicho, tres elementos importantes que todos estos meses todo este año nos han tenido prácticamente en vilo en la sociedad. La elección del defensor del pueblo, los casos que se seguían contra este grupo de congresistas denominados los niños y que claramente se ha negociado eso, y finalmente todo el tema de la propia Junta Nacional de Justicia, ¿no? Entonces yo diría, como en su momento lo estuvimos con los CNM audios, o cuando en su momento estuvimos con los casos de los Vladivideos, hoy en día estamos frente a estos chats
que demuestran que la corrupción, el tráfico de influencias, lamentablemente sigue estando presente en las instituciones públicas, que debilitan la autonomía de las instituciones, pero que este debilitamiento viene de las propias autoridades que dirigen estas instituciones. ¿Qué debería pasar, doctor Vega, con, por ejemplo, porque desde el principio, ¿no?, se pusieron objeciones sobre las intenciones de nombrar al defensor del pueblo, que era muy cercano a Vladimir Cerrón y a su entorno, y que no cumplía además con los requisitos para ser defensor del pueblo? ¿Qué debería pasar con esta elección? Mira, yo lo dije desde antes de la elección misma. El señor, el actual defensor Josué Gutiérrez, no tiene las calidades éticas ni profesionales para asumir una institución tan importante como la Defensoría del Pueblo. Y corresponderá, yo creo que ahora, darle una mirada a ese nombramiento y cómo finalmente fue parte de una negociación como la que estamos ahora conociendo, ¿no? Y creo también que la fiscal de la Nación tiene que hoy mismo someterse, ya se ha dicho, los caminos que hay que seguir, ¿no? El camino propio de la Junta de Fiscales Supremos, ¿no? Y que ella renuncie, o la destitución si es que no lo hace. Y por otro lado, el tema de una actuación inmediata de la Junta Nacional de Justicia. Yo creo que esto demuestra el grave error que cometió la Junta Nacional de Justicia al nombrarla como fiscal de la Nación a una persona que no reunía las calidades también para llevar ese alto puesto, ¿no? Y que era parte finalmente, ahora lo sabemos ya con todos estos chats, de una situación que lamentablemente estamos viendo y que mantiene al país, a la sociedad, en una desesperanza total de cómo se maneja la justicia. Invoco a la Junta Nacional de Justicia que actúe de manera con mucha celeridad hoy mismo para resolver y para tener este caso en base a los procedimientos que tiene. Nadie pide que vulneren procedimientos, pero también esos procedimientos tienen que activarse de la manera más inmediata y con la celeridad que el caso amerita. Señor Vega, entonces, si ya se está cuestionando el accionar de la titular del Ministerio Público por todos estos hechos que se han venido desencadenando, la elección del defensor del pueblo, es decir, la designación de el titular de la Defensoría, ¿debería quedar en suspenso? ¿Debería ser suspendida? ¿Qué debería pasar con eso? Mira, en rigor, pues este es un lo del defensor del pueblo tendrá que seguir otro tipo de procedimientos. No es ante la Fiscalía ni ante la Junta, es ante el Congreso de la República. El Congreso de la República, hay antecedentes de cómo en anteriores oportunidades dejó sin efecto alguna decisión de un defensor que fue nombrado y que luego se descubrió que hubiera un componente frente a ese asunto. Hoy día corresponde al Congreso de la República, a los propios congresistas, poder evaluar la decisión que tomaron en su momento. Casi estoy seguro que no lo van a hacer, pero creo que el llamado de atención y las evidencias son claras de cómo finalmente fue nombrado en este cargo el señor Gutiérrez, ¿no? Entonces está en manos del Congreso. Demuestren que pueden actuar y que pueden corregir los errores que cometen, ¿no? ¿Cuánto se está afectando para usted la institucionalidad del Ministerio Público? Como dijo Rafael Vela en una entrevista concedida a nuestro compañero Álvaro Reyes, que salió este fin de semana, dijo que la fiscal Patricia Benavides se ha convertido en rehén de sus propios problemas. Y a partir de esos problemas, la verdad que se ha querido afectar toda la lucha contra la corrupción. Perdón, se ha puesto en riesgo los casos más graves y más grandes de corrupción de los últimos años en el país, todo lo que tiene que ver con el caso Lava Jato, Odebrecht y el lavado de activos, y se ha puesto en riesgo la posibilidad de conocer, ¿no? y de sancionar a expresidentes de la República, a excandidatas a la presidencia de la República, justamente por querer mantener este nivel de contubernio con algunos sectores del Congreso de la República. Esa es la gravedad de lo que estamos viendo. Ahora se entiende por qué ese apresuramiento de querer sacar, ¿no?, a los fiscales Vela y bueno, desarmar todo lo que se estaba avanzando en este caso. Sin duda, yo también soy muy crítico de la demora en los casos
que tienen que ver con todo el proceso al caso Lavajato, más de 6 años, 7 años en ese proceso, pero al sancionar al señor Vela Barba, sin duda no solo se le está sancionando a él, sino que se está afectando gravemente el caso más grande de corrupción en el país, ¿no? Y se está mandando un mensaje en el Perú que la impunidad sigue siendo una herramienta o un elemento que está presente. Eso yo creo que hoy día se ha puesto en evidencia con toda esta situación que hoy día ya conocemos por ustedes los periodistas, por el periodismo y por la investigación de policías, fiscales y jueces que también están haciendo honor, ¿no?, al tema de la justicia y a la lucha contra la corrupción. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Vega, por estar con nosotros analizando esta situación, la posición de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que hasta ahora no se ha pronunciado sobre lo que venimos viendo. Son hechos gravísimos que sin duda van a tener que ser esclarecidos. Muchas gracias. Es insostenible y por su bien tendría que irse ella, ¿no? Sí. Muchas gracias. Muy amable, doctor Vega. Bien, era entonces Eduardo Vega. Él ha sido defensor del pueblo anteriormente. Él ha dado su parecer sobre estos últimos hechos que nosotros en Perú 21 hemos venido destacando y que hasta el momento todavía continúa el allanamiento dentro del Ministerio Público de algunas oficinas de los despachos de los asesores de Patricia Benavides. ¿Qué va a pasar? Bueno, esperemos más reacciones en las próximas horas. Nosotros regresamos más adelante con más información.